Energía hidroeléctrica. Agua en movimiento. Desde hace mucho tiempo el ser humano ha utilizado el movimiento del agua cuando desciende desde las montañas hacia el mar para realizar trabajos. Los primeros usos que se dio a este movimiento fueron en la molienda de trigo y la elevación del agua para riego. Sin embargo, no fue hasta 1880 que se utilizó su energía para producir electricidad. Esto gracias al desarrollo de las centrales hidroeléctricas. Estas centrales transforman la energía potencial del agua en energía cinética, para luego esta última ser transformada en energía eléctrica. Para comprender cómo se realizan estas dos transformaciones, partiremos explicando en qué consiste la energía potencial. La energía potencial gravitatoria o simplemente energía potencial se origina cuando un cuerpo es atraído por otro. En este caso, el agua es atraída por la Tierra. Esta atracción se debe a que todos los cuerpos con masa tienen un campo de gravedad capaz de interactuar con otros cuerpos. Este campo es una especie de zona de influencia del cuerpo que lo genera y consiste en distintas intensidades de aceleraciones distribuidas en el espacio, las cuales son más intensas mientras más cerca se esté del cuerpo que genera el campo. De la misma forma, también serán más intensas mientras más masa tenga el cuerpo que lo genera. Las aceleraciones de la Tierra son mucho más intensas que las de la Luna, debido justamente a que la Tierra tiene mayor cantidad de masa. A cada una de estas aceleraciones se les llama aceleración de gravedad. Cuando un cuerpo con una determinada masa entra al campo de gravedad de otro, las aceleraciones crean una fuerza que lo atrae al centro del campo. A esta fuerza se le llama fuerza de gravedad. La intensidad de esta fuerza depende de la intensidad de la aceleración existente en el lugar donde se ubicó el cuerpo y de la masa de este. Pero para simplificar las cosas, cuando un cuerpo está relativamente cerca de la superficie de la Tierra, se asume que la aceleración de gravedad es constante y equivale a 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en la superficie de la Tierra, la fuerza de gravedad depende solo de la masa del cuerpo. Gracias a la fuerza de gravedad, las balanzas pueden determinar la masa de los productos. Esta fuerza mueve los mecanismos que hacen apuntar la aguja de la balanza a los kilogramos correspondientes. Cuando a la fuerza de gravedad le multiplicamos la distancia que puede recorrer el cuerpo, obtenemos la energía potencial. Considerando lo anterior, la energía potencial quedará determinada por la siguiente ecuación, donde h es la distancia que puede recorrer el cuerpo, m es la masa del cuerpo y g es la aceleración de gravedad a la que es sometido. Mientras más distancia pueda recorrer el cuerpo, más energía potencial tendrá. De la misma forma, mientras más grande sea su masa, también tendrá más energía potencial. La energía potencial es una energía en potencia, es decir, no la vamos a notar hasta que se den las condiciones para que se transforme en otro tipo de energía. Una fruta que cuelga de un árbol posee energía potencial, ya que tiene masa. Está sometida a la aceleración de gravedad y está a cierta distancia del suelo. Si cortamos el tallo que la une al árbol, la fruta caerá. A medida que esto sucede, se va acortando su distancia con el suelo y, por tanto, va disminuyendo su energía potencial. No obstante, en la naturaleza la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es por ello que, a medida que disminuye la energía potencial, aumenta la velocidad de la fruta, es decir, aumenta su energía cinética. La energía total de la fruta no se altera.
¿Cómo se relaciona todo esto con la hidroelectricidad? El agua, al llegar a la cima de las montañas en forma de nieve, adquiere energía potencial. Luego, cuando la nieve se derrite, esta energía potencial se transforma en energía cinética. En el recorrido del agua desde las montañas hacia el mar, es posible utilizar su energía cinética para hacer girar un generador y producir electricidad. La energía potencial que adquiere el agua se debe a que, cuando está en la superficie de la Tierra, en océanos, lagos y ríos, es golpeada permanentemente por el sol, haciendo que ésta se evapore y se mezcle con el aire. Esta mezcla de vapor y aire se elevan de la superficie hacia donde la temperatura es más baja. En este lugar se condensa y transforma en pequeñas gotas de agua, haciéndose visible en formas de nubes o niebla. En este nuevo estado, el agua es fácilmente transportada por el viento. A medida que estas nubes llegan a zonas con temperaturas más bajas, las gotas se condensan aún más, haciéndose más grandes y pesadas, por lo que el aire ya no puede sostenerlas y caen producto de la fuerza de gravedad. Si estas precipitaciones ocurren a gran altura, donde hace mucho frío, el agua cae en forma de nieve y se acumula en las cimas de las montañas. Esta nieve se derrite, haciendo que el agua descienda por los ríos hacia el mar. Estando en el mar, el agua se vuelve a evaporar y comienza nuevamente el ciclo. Las centrales hidroeléctricas buscan transformar de la forma más eficiente posible la energía potencial del agua en energía cinética. Para esto, intervienen el curso normal del río y conducen su agua y su energía hasta los equipos que transforman el movimiento del agua en electricidad. La potencia eléctrica que genera una central, potencia que equivale a la energía disponible en cada segundo, depende de la energía potencial del agua, es decir, de la masa de agua y la altura desde donde comienza a caer. El volumen de agua disponible en cada instante tiene por nombre caudal y se mide en metros cúbicos por segundo. Si multiplicamos el caudal por la densidad del agua, obtenemos la masa de agua disponible por segundo. Con la masa de agua, la altura de caída y la aceleración de gravedad tenemos la máxima potencia eléctrica que puede generar una central. A mayor caudal, mayor es el agua que ingresa a la central en un segundo, y por tanto la central genera más potencia. De la misma forma, mientras mayor sea la altura de caída, mayor será la potencia. Existen dos tipos de centrales hidroeléctricas: las de embalse y las de pasada. Las de embalse son aquellas que buscan disponer de agua por medio de un embalse artificial. Las centrales de pasada son aquellas que no acumulan agua, sino que procuran aprovechar las características del terreno por donde ésta circula. Estas centrales desvían el curso del agua para llevarla hacia un lugar donde caigan de la forma más abrupta posible. En dicho lugar se realiza la transformación de energía potencial a energía cinética y posteriormente, por medio de un generador, a energía eléctrica. Luego, el agua es devuelta a su cauce natural. A continuación mostraremos los componentes de una central hidroeléctrica de pasada. Obras de captación. Son las obras encargadas de tomar parte del agua del río para luego desviarla a la central. Cuentan con filtros a fin de evitar el ingreso de objetos como madera y peces. Canal de aducción. Es el encargado de llevar el agua captada del río hasta el lugar donde será la transformación de energía potencial a energía cinética. Los canales de aducción a veces deben atravesar montañas con el fin de conducir el agua hasta el lugar más apropiado. Cámara de carga. La cámara de carga es la obra encargada de alimentar la tubería de presión. Esta obra tiene como objetivo que no ingrese aire a la tubería
para lo que cuenta con un reservorio con capacidad de rebalse. Tubería de presión. Tiene como función la transformación de forma controlada de la energía potencial del agua a energía cinética. Parte de la cámara de carga donde el agua tiene la máxima energía potencial y termina en la turbina, en donde el agua tiene mínima energía potencial y máxima energía cinética. Se le llama tubería de presión porque en su interior el agua está a muy alta presión. Turbina. La turbina hidráulica es la encargada de transformar el movimiento lineal con que cae el agua en un movimiento giratorio. Está acoplada a un eje con el fin de llevar este movimiento giratorio al generador. Existen distintos tipos de turbinas dependiendo de las características del agua, es decir, de cuánta agua existe y de cuán alto cae. Para grandes caídas de agua pero poco caudal existen las turbinas Pelton. Para medianas caídas de agua y medianos caudales existen las turbinas Francis. Para caídas de agua pequeñas y gran caudal existen las turbinas Bulbo y Kaplan. Generador. Es el equipo encargado de convertir la energía contenida en el movimiento del eje en energía eléctrica. Esto lo logra gracias a que tiene un campo magnético adherido a este eje y un circuito conductor de electricidad alrededor de él. Cuando el campo magnético gira, empuja los electrones y los lleva hacia la red eléctrica. Conexión a la red. Son el conjunto de equipos que permiten transmitir la energía eléctrica que produce el generador a la red eléctrica. Una de sus tareas es proteger la central de posibles fallas en la red o a la red de eventuales fallas en la central. Por otra parte, también se encarga por medio de un transformador de disminuir la intensidad de la corriente para que, en su largo recorrido hasta los consumidores, no sufran demasiadas pérdidas. Esta disminución en la corriente se compensa con un aumento en el voltaje. En Chile, cerca del 52% de la generación de electricidad se hace a través del agua, porcentaje que varía según su disponibilidad, relacionada con años secos o lluviosos. Es una de las tecnologías más baratas para producir electricidad, ya que el agua, su combustible, no tiene costo. Otra particularidad de la energía hidroeléctrica es que no emite gases de efecto invernadero y es renovable. El ciclo del agua permite que ésta esté siempre cayendo desde las montañas hacia el mar. No obstante, cuando se utilizan embalses, a veces se inundan grandes extensiones de terrenos, lo que implica un cambio radical en los ecosistemas y la consecuente muerte de flora y fauna. Por otra parte, las centrales de pasada en ocasiones desvían los cauces de los ríos por muchos kilómetros, lo que también afecta al ecosistema. Aún así, la independencia energética que otorgan estas centrales y lo económico de su instalación hacen que sea la tecnología más competitiva de todas aquellas que utilizan fuentes renovables.